Seguimos en 52 minutos para los que se suman recién. En el día de hoy nos está acompañando Álvaro Toriglia, también está Natalia Pettinari y David Narciso con nosotros para seguir obviamente debatiendo y analizando lo que está sucediendo en el mundo, podríamos decir. Fabri. Sí, varias puntas interesantes están saliendo del primer bloque. Otro de los actores importantes en esta puja política es Sergio Massa. Sergio Massa, que estuvo ahí mediando entre los dos contendientes, y la información que existe es que Massa le pidió a Alberto: bueno, yo me hago cargo de una especie de superministerio, controlo áreas importantes, fundamentales, como decía David, que necesita alguien para... y tengo el peso político necesario para poder, bueno, encauzar esto. Eso hasta ahora, hasta el jueves, no estaba. Puede ser que esto, cuando salga, ya Massa vaya a saber dónde, o esté manejando la jefatura de gabinete, en fin. Todo puede pasar. ¿Cómo lo vemos ahí a esa también indefinición, otra indefinición de Alberto? Bueno, no sé, es cierto, todo puede pasar. Yo creo que no va a pasar lo de Massa. Me parece que hay una determinación ahí de Alberto Fernández, por lo menos de no darle áreas económicas. No sé si es el hombre adecuado para conducir, por ejemplo, la jefatura de gabinete en este momento. Creo que Alberto Fernández no quiere más ruido en el gobierno, es decir, ya tiene demasiado problema con la vicepresidenta como para meter una tercera pata en la oficina de al lado, que además tiene un proyecto de poder propio para 2023 y que usaría el gobierno o el Poder Ejecutivo como plataforma. Me parece que visto desde ese ángulo, la puerta está cerrada para Sergio Massa, lo cual no quiere decir que pueda ganar alguna presencia en segundas líneas o terceras. Bueno, se embarcó Scioli, que es otro también, que tiene un proyecto, ambición Pero en todo caso ahí viene rescatado por el propio Alberto, y me da la impresión de que si Scioli realmente se encamina a una candidatura para 2023, ahí va a haber algún acompañamiento de parte del presidente. Es decir, creo que no son proyectos desencontrados dentro del Frente de Todos, el de Scioli y Alberto. Y ahí, Batakis, ¿cómo va a surfear todo esto? No, yo creo, un poco por lo que decía David también, a mí me parece que el problema que tiene este gobierno es que dos de los socios de la coalición no le tienen mucha fe también a este gobierno, digamos, ¿no? Entonces daría la impresión de que quieren participar, pero hasta ahí y en determinadas áreas y bajo ciertas condiciones de este gobierno. Me parece que ese es el ámbito en el que se va a desenvolver Batakis. Me parece que solvencia técnica no le falta, experiencia de gestión y experiencia política tampoco le falta. Me parece que es muy importante el perfil que tiene, es de esa línea de ministros de economía de las provincias que están acostumbrados a batallar con el día a día, con crisis políticas, con que la plata dependen de la plata de que viene de la nación, tienen claras determinadas cuestiones como cuándo tienen que pagar los sueldos, cuándo... De los que van con una libretita. Digo, me parece que tiene un perfil de cuadro técnico en economía que tiene mucho de gestión política, como lo tienen muchos ministros provinciales, y en ese sentido le da un perfil distinto a los ministros de Economía, que vienen más orientados, que son más de Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas críticas la flamante ministra, la nueva ministra, con respecto a la oposición. O sea, ayer habló, estuvo en TN, y creo que después de ahí cataratas de tuit, ¿no? Obviamente criticando a muchos de los dichos que ella se expresó. Sí, bueno, me parece que la oposición está lanzada a que esta crisis hacerla rendir lo más que pueda. Además, ellos son parte de alguna forma también de esto. Recordemos que la inestabilidad de Guzmán también empezó con el tema de los bonos en pesos, en donde, entre otras cosas, han ayudado sectores del oficialismo y sectores de la oposición. Me parece que sí, claramente va a tener una oposición muy grande por parte de justamente de la oposición de verdad, digamos, claro, ¿no? Porque, bueno, también el Frente de Todos tiene su propia oposición interna, pero a mí me da la impresión de que en lo que tiene que ver
con lo urgente, que es cómo posicionarse dentro del universo oficialista para gestionar en este año y medio que le quedan y tener la posibilidad de no ser una ministra de transición, sino de ser la ministra que recupere la posibilidad de que el oficialismo tenga chances electorales en el 2023, lo que la posicionaría ya menos de remes y más de Lavagna, si hiciéramos una analogía sobre la cual hay que hacer muchos paréntesis, pero si hubiera que hacer esa analogía, me parece que, está mejor posicionada que de otros candidatos que estaban dando vuelta para reemplazar a Martín Guzmán. Tiene el aval de los gobernadores, tiene experiencia de gestión, tiene experiencia en situaciones de crisis y es una militante y tiene solvencia técnica. Déjame agregar un dato cortito nomás con respecto a eso. Creo que hay otro beneficio que tiene Batakis, que es esto que decíamos antes, un cuadro partidario del peronismo. Es decir, no es que se va del ministerio y se va a trabajar con su consultora. Y entonces, porque todos los nombres que estuvieron dando vueltas son gente que va a poner condiciones porque sabe que después vuelve a la vida civil y tiene que seguir facturando y viviendo de esas cosas, ¿no? Y en el caso de Batakis no, es una persona que está contenida dentro de otro marco y todos los nombres que se nombraron era gente además que venía con patrones, ¿eh? El que no lo representan los bancos nacionales, lo representan los bancos extranjeros o los dueños de la industria o los dueños del campo, o sea, todos tenían algún o pertenecían a algún sector en particular. Sí, que de hecho una de las críticas que le hacían es que nunca manejó una empresa, nunca estuvo en el sector privado. Bien no nos ha ido con los economistas. Bien con los economistas que venían de las grandes corporaciones, Yo soy el que reivindico aquellos proyectos políticos que tienen cuadros políticos que pueden hacerse cargo de la conducción económica. Lo digo por los gobiernos provinciales, lo digo por los gobiernos nacionales también. Y en los gobiernos nacionales no ha sido lo que ha primado generalmente, ¿no? Así es. Nati, Nati. perdón, Fabri. No, iba a ir un poco con Nati, estamos hablando de todo este barullo político que está sucediendo. Bueno, el mundo, ¿cómo ve a Argentina? ¿Cómo nos ve a nosotros? Ay, no sé cómo nos ve. Alberto Fernández estuvo no hace mucho, antes de esta renuncia al ministro, del G7, en Alemania, invitado, buscando inversiones. Y una de las cosas, digamos, el mundo no está por ahí porque cada uno está pensando en cómo, Europa está pensando cómo subsistir a la crisis energética, al corte del chorro de gas y petróleo ruso. Entonces, Argentina viene con la propuesta, o venía con la propuesta, necesitamos inversiones, y nosotros está con energías renovables y ver cómo nos atenemos a esto. Y hay dos miradas que Alberto en Europa y que divide a Europa, que es la de Emmanuel Macron, de nosotros no vamos a humillar a Rusia, digamos, vamos a tratar de buscar la paz por vía diplomática, y por el otro lado está el recién renunciado Boris Johnson, que él decía, acá la guerra se gana o se gana. Había dos visiones, se hacía en ese sentido. Alberto Fernández siempre tratando de buscar, hay que negociar, ¿no? Siempre buscando la vía diplomática. Está complicado y además, digamos, el país Argentina y nuestra no me sale la palabra, pero nuestra política va a estar marcada por el Fondo Monetario Internacional. La capacidad que Argentina tenga y el margen de maniobra que Argentina tenga a nivel internacional sí o sí va a estar marcado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y bonistas privados. Entonces se complica muchísimo. Ahora, Natalia, si vamos al escenario latinoamericano, vemos que en Colombia gana Petro, en Chile ganó Boric. Lula puede llegar, tiene muchas posibilidades de volver al poder en Brasil. En fin, se va dando una configuración que se pensaba años atrás que eso ya era imposible, de gobiernos progresistas ganando elecciones contundentemente apoyados por el pueblo. Es raro lo que está pasando, porque no creo que sea lo mismo que la ola rosa o llamada ola rosa de Lula, Evo Morales del 2000, que empezó en el 2000-2006, Rafael Correa. Las cosas cambiaron en estos países. Bueno, Colombia, sacando que siempre fue de derecha, y esta es históricamente la primera vez que gana un gobierno de izquierda. Pero creo que es distinto. El resto de los países, Boric, la izquierda de Michelle Bachelet no es la misma que la de Boric, digamos. Viene una izquierda, pero no es la misma izquierda, la marea rosa que hemos conocido. La verdad, no sé qué viene. Y la derecha también se hizo de muchas armas,
principalmente a través de los medios de comunicación y de las fake news, y lo que pasó con Bolsonaro fue un ejemplo, con Donald Trump, por ejemplo, que parecen países exentos y vos decís, esto pasa en Argentina nada más y no. Entonces, no sé qué puede llegar a pasar o qué tipo de izquierda es o qué margen de maniobra va a tener. Porque cuando fue en la primera década del siglo XXI, había gran cantidad de recursos naturales y China estaba despertando y necesitando commodities, y todo ese crecimiento que Argentina tuvo en esa década, ahora ya la situación cambia un poco. No es el mismo el contexto. Sí, pero no es un escenario tampoco de pobreza, porque también tiene que ver en esta reconfiguración internacional los recursos que Argentina tiene mucho y en cantidad, y que pero necesita inversión, digamos, sin inversión no vamos a ningún lado. Exacto. El tema es ver quién va a poner la plata para esas inversiones también, ¿no? Está difícil, el contexto que estamos está muy complicado. Se está discutiendo acá. Sí, claro. Bueno, estuvo el embajador de Estados Unidos el otro día en el Senado, ¿no? Charlando, y hace 3 meses estuvo con Cristina, reunido mano a mano en lo que fue de alguna manera un reseteo de las relaciones entre Cristina y Estados Unidos. Claramente Argentina, pero fundamentalmente América del Sur, para mí están metidos o son un punto en el tablero geopolítico que discuten y geoeconómico que discuten China y Estados Unidos en este momento, ¿no? Que no es solo la guerra de Ucrania y demás, sino que América del Sur está, me parece, ahí en plena disputa. Nosotros lo podemos ver con casos muy concretos, la hidrovía, la megaminería, el control de las inversiones ferroviarias, bueno, un montón de áreas de inversión donde claramente hay disputas ahí entre los dos grandes bloques a nivel mundial. ¿Qué es lo que realmente se está discutiendo? Porque si no sale la hidrovía no es porque son lentos los cuadros técnicos para armar un pliego, sino que eso también, pero... Eso tenemos también, aportamos lo nuestro, pero ahí también hay una pelea grande, ¿no? Hay una pelea geopolítica. Bueno, el mismo Alberto Fernández, en la situación incluso de debilidad que está en el nivel interno, en poco menos de 2 semanas, si no me equivoco, estuvo en el G7 y estuvo en la reunión del grupo BRICS, ¿no? Dos grupos totalmente y China ya dijo que apoyaba a Alberto el ingreso de Argentina para que entre al BRICS. Bueno, y ahí Argentina tiene una discusión profunda, ¿no? Porque claramente Juntos por el Cambio representa la idea de un alineamiento directo con el bloque occidental conducido por Estados Unidos, mientras que Cristina viene pregonando y te diría profundizando la idea de una política hiperpragmática, sin casarnos con nadie. Vamos y le damos un abrazo a Estados Unidos si nos conviene, vamos y lo hacemos con China si nos conviene, y hay que ver desde el punto de vista de ella siempre lo que dijo en el discurso, creo que fue, no recuerdo si fue en el de Chaco o en el siguiente, ver concretamente cuáles son los intereses. Ellos vienen a buscar beneficios para sus intereses, y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo en el trato con uno y con otro. Bien, último cortecito, muy pero muy breve. En minutos venimos con 52 minutos.